Las nuevas líneas de investigación que surgieron de los mensajes recuperados del celular del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, están tensando nuevamente la relación entre oposición y oficialismo. Ayer, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrió a la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Senadores. Había sido citado para exponer sobre las últimas cifras del delito. Pero la atención estaba puesta en hechos de las últimas horas. En las preguntas que el Frente Amplio anunció iba a hacerle al ministro sobre las novedades que surgieron la semana pasada en la causa que investiga la participación de Astesiano en una organización encargada de gestionar pasaportes para ciudadanos extranjeros con partidas de nacimiento falsificadas. Concretamente, se había anticipado, el Frente Amplio iba a centrarse en varios mensajes de WhatsApp en poder de Fiscalía, en los que Astesiano ofrecía diversos servicios a un empresario agrícola argentino que opera en Uruguay y que quería confirmar si algún vehículo furtivo participaba sin autorización en las descargas de grano de su propiedad. Para eso, Astesiano ponía a disposición contactos en inteligencia, también drones, también patrulleros y la intervención de celulares con el sistema de espionaje El Guardián. Ayer, durante su comparecencia en comisión, Heber negó cualquier uso irregular de ese software y aseguró, por otro lado, que Astesiano directamente mintió cuando señaló que tenía acceso a esa herramienta de inteligencia. Sin embargo, por lo que se supo, al final de la deliberación, las explicaciones no conformaron al Frente Amplio, que evalúa incluso iniciar otras acciones contra el ministro Heber. Vamos a conocer esa evaluación, ese saldo del lado del Frente Amplio. Para eso estamos con el senador Enrique Rubio. Senador Rubio, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias, Emiliano. Bueno, vayamos a la sesión de ayer de la comisión. ¿Cómo transcurrió, digamos, la sesión? ¿Efectivamente se concentró primero en el motivo oficial de la convocatoria? En realidad no lo convocamos, fue Heber el que le planteó a Manini, que es el presidente, el senador Manini, de la comisión, es concurrir para presentar cifras. Pero en realidad de eso hablamos muy poco. Heber vino, yo diría que transcurrió normalmente, fue una sesión larga, algún elemento nuevo hubo, pero muy pocos, desde nuestro punto de vista, y Heber venía con dos temas centrales, los que insistió después en la salida a los medios, ¿no? Con que no hay maquillaje de cifras y de situaciones, digamos, y nosotros no habíamos hablado del tema del maquillaje, sino de otra cuestión en relación con las bases de datos para las cifras, o sea, con las denuncias. Esta es una discusión que viene de hace mucho tiempo, pero era uno de sus centros, aunque se desarrolló en forma importante porque nos centramos en el otro problema. Y en el otro problema, la preocupación central del ministro fue decir que no hay escuchas a través del Guardián que no estén autorizadas por lo que dicen los marcos legales. Entonces... Sí, a ver, tengo acá las declaraciones que hizo sobre este mismo punto cuando habló con la prensa al final, ¿no? Sí. Explicó, el Guardián no intercepta teléfonos. Quien lo hace son los operadores telefónicos. Por lo tanto, el sistema lo que hace es tener la información que resulta de esta interceptación. O sea que, cuando se dice el Guardián nos está interviniendo, en realidad eso no es factible, puntualizó Heber. Solo puede intervenirse un teléfono cuando la intervención la realizan los operadores telefónicos y ellos no hacen la interceptación de la llamada si no es con orden judicial. Y para que haya orden judicial tiene que haber un pedido de un fiscal, y para que haya un pedido de un fiscal tiene que haber una investigación policial que amerite interceptar ese teléfono. O sea, es prácticamente imposible que alguien ajeno a la policía, a la fiscalía o al poder judicial pueda intervenir desde el Guardián, enfatizó el ministro Heber. Bueno, volvamos a la realidad. En realidad el ministro Heber describió 3 sistemas, que son los que nosotros, con los que arrancamos y diciendo que, bueno, está el sistema de gestión de la seguridad pública, donde consta todos los delitos e indagaciones que hay en todo el país. Está el centro de comando unificado
que funciona en la Republicana, de que dependen las cámaras, y está UNATEC, que es una unidad técnica de la que depende el Guardián, así como otros elementos. Nosotros queremos saber si estos sistemas o algunos de estos sistemas pueden haber sido perforados. Pueden haber sido perforados, ese es el término que usaban ustedes. Exactamente, eso lo usé yo, que fue el que hice las preguntas iniciales, digamos, en nombre de la bancada. Y segundo, si usted, frente a los chats y a la información que se ha hecho pública, que puede ser verdadera o falsa, en fin, ¿no? Pero que se ha hecho pública, ha decretado, digamos, una investigación administrativa de urgencia, auditoría informática de todos estos sistemas, por la sensibilidad que tiene este problema. Y Heber lo que contestó es que cuál era el funcionamiento normal de cada uno de estos sistemas. O lo hizo directamente, o lo hizo a través del encargado en sesión secreta de quien tiene la responsabilidad del Guardián, porque quería preservar a la persona, lo que me parece muy bien, o de el comisario general Fagundes, que está a cargo del sistema de gestión de seguridad pública, o lo explicó directamente él, porque no había nada que representara al centro de comando unificado, según lo que yo pude identificar. Pero entonces, que es de donde dependen las cámaras, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue la descripción del funcionamiento normal y legal de cada uno de estos organismos. Entonces, la respuesta acerca de si pueden ser perforados o no la dio. Y en segundo lugar, sobre la investigación administrativa, dijo, para colaborar con la investigación judicial, en realidad no tengo ningún elemento objetivo para haberla decretado. Y esa fue su respuesta. Luego se centró todo el tiempo en la descripción de cada uno a través de sí mismo o a través del encargado principalmente de la jerarquía, ¿no? De cómo funcionan cada uno de estos sistemas. Pero el problema es que estamos en andariveles paralelos. O sea, esto no da respuesta a, yo creo, la situación que en realidad es muy lamentable para todos los uruguayos y para el gobierno y para Heber y demás, y muy delicada, ¿no? De que trascienden informaciones sobre que suponen perforación de sistemas. En realidad lo único que quedó, digamos, de alguna manera mucho más directamente vinculado, es que al sistema de las cámaras sí tenía acceso la persona encargada, Castesiano. A ver, vamos primero por ese capítulo, ya que ahora usted hace esa afirmación. Usted dice Castesiano sí tenía acceso al sistema de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior. Sí, porque había terminales, por lo que yo entendí, había terminales tanto en el Prado como en Casa de Gobierno, digamos. Tanto en la residencia presidencial como en Torre Ejecutiva había terminales del sistema de cámaras de videovigilancia, dice usted. De videovigilancia. Después afirmó, y eso no quedó muy claro, a mi juicio, dentro de la comisión, porque en eso el ministro vino, ¿no? No quedó muy claro, aunque terminó afirmando que no era posible, que hubiera acceso a la memoria, o sea, los días anteriores, ¿no? O sea, las grabaciones anteriores. Pero sí que había un sistema que se penetraba al sistema para establecer un control sobre todo el territorio como parte de las funciones que tenía, porque acá está la clave de la cosa, que la cabeza de esta trama delictiva era alguien que tenía una investidura, lo convertía en todopoderoso frente a terceros, ¿no? Si no tuviera esta investidura Castesiano, era difícil que se hubieran registrado las cosas que se han registrado y que están apareciendo y no sabemos todavía qué alcance tienen, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con el tema de las cámaras, para mí quedó claro de que tenía acceso. En lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad pública, donde se registra todo y donde podría tener un uso secundario por los chats que han salido sobre
delitos cometidos o no cometidos por personas y demás, que es un tema mucho más secundario, es un problema de si la red que montó Astesiano llegó a algún punto que tuviera acceso. Porque para entrar en eso hay que tener clave, ¿no? Pero eso tiene vínculo con todas las unidades que operan en el país. Entonces, en relación a este punto llegamos ahí. En relación a UNATEC, o sea, al Guardián, en realidad lo que nuestra preocupación no estaba en torno al tema de escuchas, en la medida en que lo que había trascendido no eran las escuchas, sino la correlación entre los teléfonos para darle respuesta a el empresario argentino, donde ahí Astesiano afirma en uno de los chats que tiene acceso y que se hizo una tirada varias semanas hacia atrás y que no había vínculo entre esos teléfonos. Eso yo en realidad no tengo idea de si pudo suceder, pudo no suceder, ¿no? Pero no se trata de una escucha, ¿no? Si se trata de el tema de los vínculos entre los teléfonos. Si hay sistemas para eso o no lo hay, para mí esto no está claro. Entonces, ¿en qué avanzamos y en qué no avanzamos? Avanzamos solamente en un aspecto, porque nosotros le hicimos un pedido de informe en profundidad en junio del 21 sobre UNATEC y el Guardián. Ese pedido de informe lo contestó un año y pico después, en julio de este año. Y en ese pedido de informe, de todas las preguntas, contestó solo la primera, que era de que existía solo el Guardián. Nosotros le preguntábamos si había también, o si estaba pensando en adquirir otros equipos de interceptación, como valijas tácticas o como sistema de interceptación de Wi-Fi o otro sistema de escucha a distancia y demás. Y sobre eso que no contestó, ahora sí dio respuesta y dijo que no. Y sobre un nuevo pedido de informe que le hicimos ahora en septiembre, sobre qué alcance tenía el Guardián en una licitación que se hizo que cuesta $1.100.000 para comprar un software para un uso online, lo que dijo fue, informó, que no lo ha contestado el pedido de informe, contestó que en realidad todavía estaban en la etapa de implementación. Eso fue lo que avanzamos en cuanto a conocimiento de cuestiones técnicas, digamos. Ahora, el problema político de fondo o el problema delictivo de fondo subsiste completamente, a mi juicio. A ver, ¿por qué? Porque ayer lo que dijo Heber concretamente fue que Astesiano miente, que en esos mensajes que se han divulgado de su teléfono celular, lo que Astesiano dice no es cierto. Pues puede que mienta en alguna cosa. Yo en realidad sobre esto lo que digo es el sistema judicial determinará. El ministro también dice lo mismo, ¿no? Sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Ese es nuestro sistema judicial el que determinará si tiene acceso a determinado aspecto o no lo tiene. Lo veremos, ¿no? Lo veremos. En realidad lo que no cierra es que hay un conjunto de informaciones y de gestiones que aparecen en los chats que suponen perforación de sistemas. Si no, es prácticamente imposible que esos diálogos tengan lugar. Entonces, sobre esto no hubo ninguna explicación, porque no quiso ingresar nunca en ese terreno. Se limitó a describir el funcionamiento de los sistemas dentro de los marcos legales y dentro de los protocolos autorizados. Y bueno, pero los protocolos los manejan personas. Si hay una red delictiva con alguien que tiene una investidura de esta característica y de este tamaño, es posible, teóricamente es posible, la penetración de sistemas. Sí, ahora vio en las explicaciones del ministro lo siguiente, él dice, solo puede intervenirse un teléfono cuando la intervención la realizan los operadores telefónicos, sí. Y después dice, bueno, y ellos hacen esa interceptación solo con orden judicial y eso a su vez requiere que intervenga un fiscal, etcétera. Sí. Pero también dice el ministro que todo queda registrado.
todo queda registrado. Mi pregunta es, supongamos que hay un uso clandestino de El Guardián, un uso que, no sé, lleva adelante algún funcionario policial sin pasar por el procedimiento formal. En la medida que quien lleva a cabo la intervención en el fondo es la compañía telefónica o las compañías telefónicas, primero, las compañías telefónicas tienen que estar enteradas. Segundo, suponiendo que también las hackeen a las compañías telefónicas, en los registros de las compañías telefónicas, esa utilización indebida, irregular, también debería quedar marcada, ¿o no? Debería, aunque uno ha visto muchas cosas en materia de hackeo y de movimientos desde este punto de vista que muchas veces eluden los sistemas. Pero supongamos que es tal cual lo que dice el ministro. En lo que se refiere a escuchas, pero está considerando solo una mínima parte de lo que está publicado. Ese es el problema. Da respuesta a lo que es, digamos, más difícil de poder hacer. Entonces, en realidad eso puede ser así, o quizás pudo ser esquivado por algún sistema que desconocemos, pero no es el centro del problema. El centro del problema, él lo quiso llevar a ese terreno porque era el más favorable a la defensa que estaba haciendo. Porque yo creo que hay una actitud como negacionista del punto de vista público, que me parece que no lo favorece porque la realidad todos los días incorpora nuevas informaciones que contradicen o que lo colocan en una posición muy delicada como autoridad de gobierno, como colocan al prosecretario de la Presidencia en una situación, yo diría, bastante, hasta, entre comillas, ridícula, ¿no? Porque quiso presentarle al Parlamento de que en realidad Astesiano era una especie de portero o de chofer y que no era el verdadero encargado de la seguridad del presidente de la República, ¿no? Usted decía recién que el ministro ayer cuando respondió, cuando hizo declaraciones a la prensa, incluso estuvo al margen del centro del problema. ¿Cuál es el centro del problema para ustedes? El centro del problema es si la banda delictiva encabezada por Astesiano pudo penetrar alguno de estos sistemas o varios y con eso hacer la operativa que es la que registran los WhatsApp que se han hecho públicos y que incorporan todo tipo de cosas en materia de corrupción usando mecanismos públicos. Bueno, eso claramente lo está investigando Fiscalía, ¿no? Es una de las tantas líneas de investigación de Fiscalía, en este caso, que se ha abierto tanto, ¿no? Que tiene tantas ramificaciones. Ahora, exacto, ¿qué es lo que ustedes le reclaman o le reclamaban al ministro del Interior? El ministro, nosotros en realidad, primero hay que preservar la independencia del Poder Judicial, pero hay que exigir responsabilidad política en el sentido de decirle, bueno, señor ministro, todo esto ha sucedido en instituciones y en dispositivos que están vinculados directamente a su jerarquía. Entonces, en la medida en que ha aparecido y que generan a su vez una situación se han hecho públicos, están en Fiscalía, pero se han hecho públicos a través de medios de comunicación, la reacción más elemental es desatar los mecanismos de investigación que permitan dar tranquilidad y a su vez colaborar más profundamente con la propia Fiscalía. Ustedes lo que reclaman es eso, una investigación. Claro, que dábamos como hecho de que había decidido o decretado una investigación administrativa, una auditoría del punto de vista técnico e informático de estos sistemas para a su vez contribuir a la investigación judicial. Y contestó radicalmente que no, basándose en la importancia que tienen estos sistemas, cosa que no lo negamos, ¿no? La solvencia que tienen, cosa que tampoco negamos, porque en realidad gran parte de estos sistemas o los creamos nosotros durante nuestro gobierno o los fortalecimos durante nuestro gobierno y tenemos confianza en sus jerarquías. Ese no es el asunto. El asunto es si pueden haber sido perforados por una banda delictiva a través de los vínculos que ya mostró esta persona que tenía. Ahora, entiendo el punto, pero también hay reacciones, ¿no? En algunos mensajes de oyentes aparece.
Se le está yendo la mano al senador Rubio en lo especulativo. Sí, siempre se puede pensar o imaginar la peor hipótesis. ¿Qué responde usted ante ese tipo de cuestionamientos? Y yo preferiría situarme en la mejor hipótesis, y es que en realidad es pero que resulta bastante increíble, ¿no? Que es la que se situó uno de los senadores de gobierno diciendo de que todo esto era producto de la invención y del delirio de una persona. Sí, el senador Sebastián da Silva dijo ayer, Astesiano es un charlatán. De charlatanes podemos tener cualquier cantidad de chats, pero el tema es si se puede verificar si ese tipo de circunstancias se constatan en una acción dentro del Estado, decía da Silva. Ojalá que se tratara exclusivamente de un charlatán. Pero la secuencia de lo que ha sucedido y el antecedente que tiene, por algo está preso, ¿no? Empecemos por el principio. En realidad esto se origina con el tema, ¿quién hizo el montaje? O por lo menos después se subió a la banda que venía hace años haciendo el montaje y le incorporó el plus de ser el encargado de la seguridad presidencial, fue Astesiano, y por eso fue preso. Después empezó a surgir información complementaria a partir de su celular, donde aparecen todo este tipo de gestiones y de actividades de la más diversa naturaleza. Entonces, la mejor hipótesis sería que fuera un delirante. Ahora, el problema es que la mejor hipótesis puede ser la peor en relación a su coincidencia con la realidad. Entonces, acá nosotros en esto estamos cautos y somos realistas. Mire lo que dice también Sebastián da Silva ayer. El Frente Amplio se está relamiendo para interpelar dentro de poco al ministro Heber por una serie de cosas que en realidad están en fiscalía. La persona, además, la acusada, tiene sobre sí el procesamiento por un delito, está presa en Florida o en alguna cárcel del país. No, no tiene idea el senador da Silva, como en general tiene poco idea, salvo de la soja. Pero acá, lo que no está en Florida, ¿no? Está en otro lugar. Acá lo importante es que tenemos una situación que la verdad que preocupa profundamente, que preocupa al gobierno, pero preocupa a todo el país, y es que un delincuente con una investidura como la que tenía Astesiano, dirigía una banda y que empiezan a aparecer una cantidad de trascendidos y de informaciones y de chats que suponen prácticas de corrupción y de todo orden de cosas en relación con el sector privado y con otras cuestiones. Bueno, es Fiscalía la que tiene que investigar. Nosotros políticamente lo estamos siguiendo con mucha preocupación este tema. Generamos una comisión de seguimiento parlamentaria y de la fuerza política y veremos cómo sigue este asunto. Pero queda claro que ayer salieron desconformes con las respuestas del ministro Luis Alberto Heber. Sí, está, por ejemplo, esa inquietud que debería haber en el Ministerio del Interior una investigación resuelta a propósito de estos mensajes de WhatsApp de Astesiano que han trascendido. Sobre esto último, en definitiva, no quedó nada. Quedó simplemente el pedido de ustedes, pero nada más, no hubo una respuesta concreta. Hubo una respuesta concreta y es que no. La respuesta concreta es que no. Por último, teniendo en cuenta esa preocupación que usted recién resumía, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, acá hay que distinguir las cuestiones judiciales de las responsabilidades políticas. ¿No? La responsabilidad política tiene que ver con lo que hizo o no hizo, hace o no hace el jerarca del caso, que en este caso es el ministro del Interior. En relación con el mismo y con cómo evoluciona esta situación, nosotros vamos a hacer por ahora el seguimiento y tomaremos determinaciones en algún momento de acuerdo a lo que indique la situación. No queremos precipitarnos, pero tampoco queremos que todo esto quede como una parte del paisaje. Sabemos que no es lo más importante para la población, porque lo más importante para la población y fundamentalmente para los sectores más deprimidos es si alguien las protege en materia de seguridad pública, ¿no? Eso es lo que les importa más en este capítulo, ¿no? Aparte de los problemas económicos y de otros. Pero, que sucedan este tipo de cuestiones a tan alto nivel y desde el lugar en que se operaba, es un tema de altísima sensibilidad política y de prestigio internacional y nacional
de nuestro país. Entonces, no queremos que quede como parte del paisaje de que mañana aparecen otros chats, después aparecen otros y al final tenemos miles de chats dando la vuelta y nadie que dé una explicación solvente sobre acciones desarrolladas por parte de la autoridad política, ¿no? Senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista Frente Amplio, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Bueno, muchas gracias. Volvemos sobre el tema en estos días cuando haya otras novedades, cuando haya otras decisiones, otros pasos políticos.